Gestionar esto esta tarde, hemos estado hablando Laura y yo esta mañana y en línea también, y nos parecía, vamos a plantear una forma colaborativa de construir estos conceptos del arte digital. Y entonces nos hemos basado un poco en toda aquella experiencia que nosotros hemos cogido de leer vuestras obras. Hemos estado observándolas, comentando entre nosotros, y a partir de ahí hemos visto una serie de características comunes que nos parecía que se repetían o que apuntaban a temas que podían dar lugar a debate, ¿no? Entonces los hemos recopilado, los hemos ordenado y os vamos a proponer ahí un panel a través de palabras en el que entre todos nosotros vamos diciendo palabras, vosotros proponéis aquellas que matizáis, aquellas que os parezcan oportunas, si hay alguna que no encaja la quitamos, porque esto es entre todos, y poco a poco vamos construyendo lo que es esta tarde, ¿no? El diálogo de esta tarde. Entonces, bueno, le paso la palabra a Laura para que ella diga un poco también los términos en que hemos estado. Os pedimos que colaboréis mucho, ¿vale? Que os sintáis muy relajados, porque nosotros venimos a aprender con vosotros, ¿vale? Gracias. Bueno, entre las cosas que se nos planteaban, había gran variedad de discursos, después tipologías que a veces se confundían o se mezclaban, confundir en el término, o sea, en el sentido positivo, o se mezclaban, pero hemos querido hacer como 4 grandes grupos, no tanto por tipología, sino quizás a través de conceptos. El primero, que todo esto también puede ser cambiable en cualquier momento, si no estáis de acuerdo. Pero el primer punto andaba alrededor de los conceptos, del proceso y de la construcción. Hablamos de terminología, de tipología y de metodologías de intervención cultural en torno al arte digital. Investigación, creatividad, arte e innovación. El segundo bloque sería conceptos, modelos con los cuales observamos la realidad a través del arte digital. Se nos han ocurrido unos pocos como espacio, memoria, identidad, algo muy importante en las obras digitales, poética personal, crítica política y social, archivo e intervención cultural. El tercer gran grupo sería el de lenguaje, planteamientos conceptuales, ficción, complejidad, sistema de trabajo y conectividad, investigación, creatividad, arte, innovación, conocimiento, data, experiencia, juego y experiencia experimental. Y por último, algo quizás más real o menos de significado y más de andar por casa, gestión. ¿Es vendible el arte digital? ¿Debe abrirse un nuevo mercado para él? ¿Qué se vende? ¿Cómo se gestiona? ¿Piensan los artistas en la durabilidad de su obra? ¿Los problemas de conservación? ¿Licencias del arte digital? Por ejemplo, las obras que trabajan con el código abierto, licencias libres, licencias de propiedad intelectual compartida, en la figura, en el tipo de obra, sobre todo en las interactivas, en red, en la que el artista, la figura del artista se diluye, también la del espectador, que pasa a ser co-creador en muchas ocasiones. ¿De quién es la propiedad intelectual de la obra? ¿Qué características debe tener un coleccionista de arte digital? ¿A quién va dirigido? ¿Quién es el receptor? ¿Cómo conecta con la cultura contemporánea? ¿Conecta? ¿Es un arte elitista? ¿Cuál es la función del arte digital? ¿Cómo se accede? ¿Cuál es su formato expositivo? ¿Es sostenible? Es un poco el marco. Esto es un poco el marco general para que veáis un poco en qué nos vamos a mover y yo creo que podemos empezar a ir organizando cosas, ¿os parece? Y moviendo piezas hasta que pues, surja lo que es los conceptos del grupo, ¿no? Esté estable de alguna manera, ¿no? Si queréis que pongamos los 4 grandes bloques y así vamos ordenando las ideas, ¿qué os parece?
¿Sí? ¿Hay alguno que sobre, algún bloque que os gustaría que estuviese y no está? ¿O que no os gusta cómo está enfocado? ¿Estáis en falta? Bueno, pues lo ponemos en práctica. Concepto. Hola. Ah, sí, perdón. Tenemos 2 micrófonos, así que pedir la palabra y se os pasa el micrófono porque queremos que la conversación fluya, ¿de acuerdo? Y luego os veo muy rígidos ahí sentados, así que no dejar a María que ponga solamente las cosas en la... Ya os tenéis que poner de pies y moveros, sí. Vamos. A echar una mano, hombre. Vamos a proponeros palabras que han salido. Vamos a coger... ¿Sí? Vamos a coger palabras que han ido saliendo de todas las descripciones que habéis hecho vosotros. Fijaros. Sin gafas no. Hablando Laura y yo, sí nos parecía que parte del arte digital tenía que ver con investigar, porque casi todos los que hemos visto que trabajan con el arte digital se meten en aventuras que muchas veces no conocen el punto de llegada. Sí, el de partida, conocen también el compromiso y tienen muchísimas ganas de hacer algo colaborativo que les lleve a un lugar que probablemente no conozcan. Entonces creemos que ese reto parte es una actitud de investigación, ¿no? De trabajar colaborativamente y de mirar a un lugar sin tener una diana muy concreta, ¿no? Sino un ámbito de actuación. Nos parecía que ahí podía darse. Quizás lo podamos añadir dentro del concepto. Luego también nos parece que es una herramienta para la creatividad tremendamente potente. Casi todo el mundo que se mete dentro del arte digital ve multiplicada su capacidad de trabajo, ¿no? En un tiempo muy pequeño. A veces se multiplican los puntos fichero.1, fichero.2, fichero.3, ¿no?
porque ves, según vas trabajando, vas viendo que se te va agrandando las posibilidades, ¿no? Y a veces lo que ocurre es que ese exceso de información te hace muchas veces tener que elegir, ¿no? A veces trabajas en serie también, que es muy característico de este tipo de trabajo, ¿no? En nuestro ámbito, relacionado con el arte, obviamente, pero un arte muy abierto, porque ya no es un arte muy tradicional, sino que es un arte relacionado con la sociedad y con las industrias creativas, ¿no? Un arte capaz de pactar con la ciencia, pactar con la técnica, pactar con agentes que de alguna manera le hagan crecer, que tengan mayor difusión. Entonces eso también nos parecía que era interesante, ¿no? El concepto de arte abierto, ¿no? Arte mucho más actual, ¿no? Y luego innovación, porque casi todo lo que se encuentra después de estos procesos generalmente es nuevo, ¿no? Muchas veces al no estar nadie allí, pues aportas un granito de arena a un proceso quizás mucho más complejo. A veces en torno al sonido, a veces en torno a la forma de procesar las imágenes, a veces en torno a la forma de elaborar el código, de gestionar programas, de conectividad, pero siempre hay un plus que uno se encuentra que ha sido pionero, ¿no? Aunque haya habido muchos más en otro país que cuando uno lo pone en Google aparece por todos los lados, ¿no? Pero sí, esta forma de innovar yo creo que también es característica. Y a vosotros, ¿qué les pondríais vosotros también a este tipo de concepto de arte digital que se nos haya a nosotros pasado, que creáis que es significativo poner? O si queréis que alguno de estos que nos parece significativo, que también puede ser. Pasamos el micrófono, ¿vale? Hago así y al que le toque, porque tiene que ser muy colaborativo. ¿Quién se anima? Mirando a los ojos, que cuando veo que bajan la mirada así dispersa, digo, oh. ¿Quién se anima? ¿Hay alguno que le toque, alguno de los que habéis hecho la obra, que tenéis muy claro? Por ejemplo, la interactividad a lo mejor también se nos ha olvidado, ¿no? Quizás la interactividad también es muy característica de este tipo de obras, ¿no? La interactividad y la portabilidad también quizás, porque funciona en casi todos los sistemas. Uno lo diseña en un sistema, pero es capaz de exportarlo a un montón de sistemas, a Mac, a PC, a Linux y a cantidad de otros sistemas que a lo mejor no están, ¿no? Se me ocurren ahora. Más cosas de por ahí. Yo creo que mejor cojo una pregunta y lánzasela a una persona en concreto. Así y pasamos el micrófono entre ellos, ¿no? Miramiento y nitidez. Venga. Y así no vamos despertando. Conceptos. Conceptos. Bueno, yo realmente de lo que ha hablado Laura Cano del guión que habéis hecho, particularmente como artista me he quedado con el tema de la conservación, ¿no? De cómo la obra digital se puede conservar. Yo no trabajo especialmente en formato digital, trabajo en performance, pero sí que para tener el trabajo, digamos, registrado utilizamos vídeo, ¿no? Y la verdad es que para nosotros es un problema total el saber que dentro de 2 o 3 años los códigos cambian, los métodos de grabación y entonces intentamos hacer copias y copias y copias constantemente de lo que hacemos, ¿no? Y la verdad es que no tenemos, yo creo que cuando creamos, en el fondo no nos planteamos el hecho de cómo se va a conservar, pero realmente es un problema muy grande. Y bueno, lo único que nos queda es eso, aparte de hacer varias copias y luego ir transformándolo a distintos formatos, no sabemos muy bien qué hacer. Y la verdad es que a la larga creo que lo único que nos puede salvar eso son copias y que además que también las tengan otras personas, porque los discos duros no son tampoco muy fiables, no hay nada digital que realmente sea fiable. Yo creo que lo único que es fiable en este mundo es la piedra tallada y ya está, porque es que en serio, ni siquiera el papel arde, o sea, ¿qué es lo que conservamos, qué es lo que se queda? Y estamos todos trabajando con mucha alegría en este aspecto, pero sin mucha cabeza, la verdad. No sé qué le parece a más artistas. Me estoy dando cuenta de que tengo un pensamiento muy paralelo con Berta, porque lo que más me ha llamado la atención también ha sido la forma de conservarlo. Pero bueno, como también vengo de esta casa y aquí normalmente lo que nos han enseñado, pues, y si te lo han enseñado, es dibujar o hacer una foto o hacer una escultura. Ahora yo que estoy también haciendo el paso hacia el arte digital, como ya veréis en la ponencia siguiente, que casi nadie se va a quedar porque es muy tarde, lo que sí que trato es una idea que también nos ronda a todos y que es bastante del arte actual, que es la idea del souvenir, por así decirlo. Mis piezas digitales luego crean souvenirs.
Pero claro, es lo que también me han enseñado a hacer aquí, yo al final soy un productor que trabaja con las manos. Estas piezas digitales, ¿cómo se conservan? Hay un registro que tú puedes utilizar grabando, puedes utilizar pues un CD, tal, pero siempre puedes coger y sacar al elemento plástico y tangible estas piezas digitales. Hay impresiones, hay mejores calidades mayores, o sea que también es deber del que hace arte digital ver que es un proceso dual para mí, lo digital sobre todo. Siempre va a tener también un aspecto matérico. Entonces, creo que es una buena manera de responder quizá a esto de la conservación. ¿Cómo? Pues a lo mejor no se conserva la pieza digital en sí, porque supongo que llegará un momento en el que Facebook desaparezca, espero. Pero, ¿cómo lo vamos a conservar si mi obra es una página de Facebook? Pues creando este material, haciendo capturas de pantallas, impresión, que al final, sí, el papel arde, pero se pueden crear ciertos elementos. No sé si esto os está generando a vosotras o a vosotros algunas dudas o cuestiones. ¿Crees que la documentación es importante en este tipo de trabajos para ayudar luego a la conservación? Para mí súper importante. Lo que cuenta se ha discutido en varios foros a raíz de lo que cuenta. ¿Qué es importante? Supongo que depende de la obra, ¿no? Porque obras digitales, lo que reunimos en ese término, hay muchas tipologías y consideraciones muy diferentes. Pero quizá en ciertas obras, ¿habéis pensado que quizá han nacido para morir? ¿Que tienen una durabilidad tal y que no hace falta? ¿Qué sentido tiene que una obra interactiva, que el sentido se lo da la interacción, guardemos un documento? Vale, la obra puede desaparecer, guardamos el documento, pero ¿eso ya tiene sentido después? Cuando la obra es interactiva, si después ya no puede ser interactiva, ¿tiene sentido que exista ni siquiera el documento? Sí. Yo creo que al final lo que se crean son elementos radiales. Ya no es verdad lo que tú dices. Si la obra era interactuar, eso se va a perder, como lágrimas en la lluvia, pero va a quedar alrededor. Gracias, es que, bueno, es una cita postmoderna. Yo me he preparado también un montón de cosas, pero esos elementos radiales son obras aparte, paralelas. La obra esa en la que estamos trabajando digital desaparecerá, pero también es bonito crear alrededor este tipo de piezas que la acompañan. Tenía una profesora en el máster, no sé si sigue dando clases esta mujer, bueno, y siempre nos decía, ¿tú qué quieres hacer? Pues tú quieres envolver el Kremlin en papel de regalo. Pues a lo mejor tú no puedes vender el Kremlin envuelto en papel de regalo, pero sí puedes elaborar un dibujo que sea un boceto, puedes coger y hacer muestras del papel. Todos esos productos al final te van a ayudar a pagar tu pieza, que va a ser el Kremlin envuelto en papel de regalo. Eso es. Entonces, se nos llena la boca y parece que lo digital es lo digital, pero nosotros como artistas podemos manejar los dos mundos a la vez. Este mundo más matérico, este mundo digital, sin traicionar lo que es el arte digital, simplemente creando más cosas alrededor. Yo quiero decir algo y es un poco acerca de la conservación, un poco muy a conjunto, pero yo creo que el problema está en que queremos llegar a una conclusión de cómo se conserva, cómo se vende, cómo se documenta con la misma historia o con las mismas bases que hemos conocido del otro. Entonces nos olvida que efectivamente sí que es verdad que el arte digital pueden surgir otras cosas, pero arte digital es arte digital, ¿no? Entonces es importante que quede el documento, claro que es súper importante. Hemos conocido y hemos tenido el placer de a veces disfrutar obras con solo el documento, muchas veces. Si no tuviésemos documentos de esas obras, puede que no estemos viviendo la obra, pero también tenemos el relato de la obra y es muy importante. ¿Cómo se conserva? Pues es que es un proceso en el que estamos, o sea, duramos mucho tiempo realmente aprendiendo cómo se conservaba propiciamente una pintura y todo. Estamos aprendiendo a conservarlo y sobre todo es que, o sea, yo veo un problema en que queremos conservarlo con la misma pauta con que conservamos a lo que estábamos acostumbrados antes del arte digital, lo que no se hacía por medio de dígitos, ¿vale? Entonces, a partir de la pregunta de ¿qué es arte digital realmente?
O sea, ¿qué entra dentro de arte digital? Así esto luego desencadene otras cosas, pero en realidad, ¿qué es arte digital? O sea, ¿qué defines tu arte como arte digital? O sea, algo que está hecho mediante una máquina, mediante dígitos, ¿qué es? Porque si no, todo entraría en arte digital, ¿no? Y yo creo que a veces es importante encerrar el término también para no... Y luego ese encerrar el término nos ayuda a saber cómo poder conservarlo, cómo poder comprarlo, porque no es lo mismo comprar efectivamente una escultura o una pintura que comprar arte digital. Y yo creo que alguien que compre, que se arriesgue a comprar arte digital, tiene que saber que está en otro juego, diferente al de la pintura. No puede pretender comprar un arte digital y exigir las mismas pautas de conservación o de coleccionismo, o de copias, o de todo. En la fotografía, por ejemplo, ha sido un poco confianza. O sea, dicen 2 pruebas de artista, 5 copias. ¿Estamos seguros de que solo han sido 5 copias? ¿Cómo sabemos que en 50 años no se va a hacer una 7ª copia? Pues, y ya nos hemos creído el cuento y ya funciona así, pero ha sido un aprendizaje. Entonces, pienso que es importante a veces encerrar el arte digital, sobre todo para eso, para realmente creernos el cuento, que es otra cosa, que no podemos seguir juzgándolo, aunque nos cuesta, con la misma regla con lo que hacemos lo otro. En este caso de que se cumplan las normas, ¿cómo podríamos gestionarlo? Igual tenemos que hacer contratos para decir el número de copias, qué podríamos hacer, qué podríamos cambiar ahí. No sé cómo se ha vendido una obra en Ayupe, o cómo se ha vendido una obra de Viola, o cómo ha funcionado, no lo sé. O sea, yo realmente no soy compradora ni coleccionista, ojalá. Pero no sé, o sea, tendríamos que empezar a ver cómo ha funcionado esto, ¿no? Como tal vez pioneros del arte digital, cómo se conserva eso hoy, ¿no? Porque Nam June Paik, ¿qué hacía en Betamax? Me imagino, ¿no? O sea, las primeras cosas de él que fueron. Y eso hoy por hoy, yo creo que tenemos la fortuna que tecnológicamente siempre tenemos la manera de recuperar eso. O sea, no es al revés. O sea, es imposible que no podamos recuperar el vídeo que está dentro de un beta. Sí, podemos hacer cosas tecnológicas mucho más grandes. Entonces, yo creo que conservarlo podemos conservar. Es como efectivamente, si ya no lo puedes colgar o ya no lo puedes poner, pero claro, el performance no tiene el mismo problema, las performance. ¿Cómo las vendes? A propósito de eso, quería comentar. Sí, bueno, lo traigo aquí así lo vamos repartiendo. A propósito de lo que planteaba, a mí es que esta pregunta me agobia, ¿eh? Me agobia. La definición de arte digital me crea estrés, totalmente. ¿El arte digital es digital solamente al proceso? ¿Es digital solamente al soporte? ¿Es digital en cuanto a al concepto al que queremos llegar o a la intención del artista? Una fotografía que tú haces digitalmente con un programa de fotografía en el ordenador y después la expones de manera totalmente habitual como se expone cualquier fotografía, ¿es arte digital? ¿Dónde empieza? ¿Dónde acaba? Bueno, mientras que no diga nadie nada. Pues es que yo creo que esta discusión es muy antigua, ¿no? De hecho, se lo estaban planteando al principio en el MIT, lo mismo. O sea, ¿qué pasa? O sea, arte digital para ellos era, en ese entonces, era solo lo que se había construido digitalmente, ¿no? Mediante una máquina. Estas ilustraciones que las hacían de manera random en los ordenadores y sacaban las primeras ilustraciones hechas por un ordenador. Pero también es cierto que en el momento en que empezamos a tener una impresora 3D, pues eso es escultura digital casi, y ya hace parte digital. Yo creo que ahora mismo, no sé, ese es mi punto de vista, es imposible plantearnos hasta dónde llega, porque sigue evolucionando, ¿no? No, o sea, sigue evolucionando, claro, seguimos viendo avances tecnológicos y yo creo que el arte digital nos va a sorprender cada día y lo que parece que hoy no es, y efectivamente si tú tomas si la foto que estás tomando ni siquiera la estás tomando de la realidad, sino todo lo estás haciendo mediante un programa y lo estás exponiendo como una foto, da igual, porque tuvo un proceso digital y yo creo que ahí ya hace parte de arte digital. No sé. Es difícil, sí. ¿Tenemos un poco la tecnología que habéis utilizado vosotros? ¿Habéis utilizado para arte digital? ¿Neta?
Habéis utilizado NetArt, GlitchArt, videocreación, fotografía digital, animación, mapping, realidad aumentada con códigos QR, code art, collage, arte generativo, redes sociales, arte y ciencia, arte y piel, algunos habéis trabajado con texturas, cartografía, habéis cartografiado, ilustración, dibujo digital, lo que apuntabas tú, impresión digital, algunos simplemente el hecho de utilizar la impresión lo meten dentro ya de esta caja, ¿no? Pintura digital, game art, apps y geolocalización, GPS. Eso en cuanto a formatos. Fijaos qué variedad en este grupo. Qué variedad tan sencilla, pero que, digo, pues alguno quiere apuntar en alguna... Luego tenemos otro tipo de actitudes, ¿no? Transdisciplinar, proceso, multiplicidad. Pero vamos a empezar por esto, por la nomenclatura, que es muy complicada. ¿Se te ocurre alguna más? Es que no sé. ¿Algún nuevo término? Nuevo término. Bueno, a mí me suena principalmente el dibujo digital, pero porque lo practico. Y no sé, o sea, realmente es que no sé muy bien, no tengo mucho que añadir a esto. No sé más términos de los que has dicho tú. Así que si alguien quiere decir algo. ¿Alguien quiere comentar? No, a lo mejor digo una tontería, ¿no? Pero yo qué sé, me imagino que cuando pintaban con las manos y de repente inventaron el pincel, el que pintaba con pincel de repente hacía arte pincelar, ¿no? A lo mejor. Entonces, ¿me entendéis, no? Que lo que os quiero decir, ¿no? Que ha habido un cambio tecnológico muy grande al que todavía no nos hemos acostumbrado, pero llegará un día en que será cotidiano, con lo cual dejaremos de decir si el arte es digital o el arte será arte, no será... ¿Vale? Ya está. Era eso. Quería decir que cuando... Se oye, ¿no? Está así, como yo no me oigo. Que cuando se empezaba... Yo, por ejemplo, cuando veía en los concursos a nivel plástico, ¿no? Que empezaban por fin a poner la opción de arte digital. La historia era imagen digital, impresa y colgada, muy trabajada, muy bien hecha. Pero, claro, cuando empieza el arte digital no se tiene en cuenta la revolución que va a producir el mundo de la red, ¿no? El mundo de Internet, que no era cosa que solamente tenían unos pocos, unos privilegiados, cosas que tenía el ejército, cosas que de repente todo el mundo lo tiene, lo llevamos en el bolsillo y estamos viendo muchas más formas de poder producir y poder generar tu trabajo. Hasta el punto que al final la gente, o bueno, por lo menos yo, o en muchos casos de artistas que conozco, no le interesa imprimir su trabajo porque por un lado es más caro, es costoso, es un problema después de mantenerlo, transportarlo, guardarlo. En cambio, tenerlo en el bolsillo, en tu smartphone o en el iPhone, lo que sea, es mucho más rápido, mucho más ágil y además algo que uno busca a veces cuando trabaja, lo que quiere es que la gente te vea lo que haces. En cambio, ponerlo colgado en una galería va a tener un límite muy reducido de gente que lo pueda ver. En cambio, tenerlo en la red es muy amplio, a veces hasta incalculable, ¿no? Entonces, bueno, pues en términos de digital, yo creo que al final el hecho de tenerlo ahí y que esté ahí hasta que se pierda o desaparezca. Y para que no desaparezca, yo creo que el tema está en compartirlo, ¿no? En el momento cuando más se ve y más gente lo tiene, más tiempo dura y más fácil va a ser conservarlo, ¿no? Yo lo veo desde esa perspectiva. También por ahí han apuntado que los procesos creativos o tecnológicos, conforme vayan cambiando, van a seguir manteniendo, van a querer seguir manteniendo los otros códigos. O sea que por mucho que cambiemos y no sabemos muy bien qué va a ser, o vayamos todos con nuestras gafas de Google Glass, tal, o sea, todo se va a poder trasladar o se va a poder conservar o se va a buscar que se conserve, creo yo, no sé. Eso, bueno, en parte es verdad y en parte no. De hecho, ahora con los procesos de conversión de cinta magnética a imagen digital se está perdiendo muchísimas obras. Y principalmente por lo caro que es. Y por quién controla la tecnología. Es decir, las cintas magnéticas de media pulgada, los conversores que hay existen en España solo en los almacenes de Televisión Española.
que tiene almacenado pues obras de videoarte de los 80, series de videoarte que se hicieron en los 80 que actualmente, por culpa de la falta de dinero, de presupuesto y por el poco interés de las instituciones, se está perdiendo. O sea que esa teoría de que podemos recuperar todo es muy virtual a su vez también, ¿vale? Es muy virtual. Y bueno, luego también, apuntando a otra cosa en relación a lo que decías, esta idea maximalista de cuantos más lo vean, no sé hasta qué punto es... Sí, no, pero no sé hasta qué punto tiene que ver con la idea de crear arte o de trabajar con un paradigma artístico. La idea de cuantos más usuarios... Eso es un poco la tecnología, la idea de la tecnología en cuanto a la forma en la que convivimos con ella actualmente. Cuantos más usuarios mejor, cuantos más likes mejor, hablando de Facebook. No sé, me da un poco de miedo, ¿no? Que pase por ese filtro de la cantidad también. Sí, de hecho, la historia del arte ha funcionado muy bien, entre comillas, muy bien hasta ahora, porque ha dado lugar a ciertas instancias e instituciones que han legitimado la obra de arte. Para esto hay unos estudios, para esto hay una formación. No sé hasta qué punto la legitimación de la obra de arte a la hora de construir la historia del arte puede pasar por cuántas personas vean eso, como un número mayor o menor. Y también yo me planteo una cosa, y es ¿qué durabilidad espera el artista que tenga su obra, sea digital o no lo sea? O sea, yo acabo de tuitear una cosa que se me ha venido a la cabeza. El hombre que pintó Altamira tenía previsto que aquello durara, tenía previsto que durara hasta nuestros días, pues seguramente no. O sea, lo pintó para decorar el salón de su casa y ahí estaba todo. Y ahí estamos nosotros desesperados intentando que dure un año más y un año más. Entonces, yo creo que en muchos casos, me da la impresión, a lo mejor me equivoco. También, una pregunta. ¿Cuántos artistas tenemos aquí? ¿Me levantáis la mano, por favor? Oye, pues son pocos. Sois muy pocos. Ahí va, yo pensé que iban a ser muchos más. ¿Y quiero asumir que el resto somos gestores? ¿Gestores a todos los niveles? O sea, habrá... No, a ver, la palabra gestor tiene gracia. No, quiero decir, habrá museólogos, habrá escritores, habrá gente de la universidad, habrá galeristas, habrá... Quiero pensar que el resto de la gente participamos del... ¿Sí? O sea que artistas en realidad hay muy pocos. O sea que es interesante también saber porque son los artistas los que tienen que decir, ¿no? Sobre lo que tú apuntabas de que si la obra, por ejemplo, eso se realiza un poco para que la percepción sea masiva, ¿no? De un gran número de personas, en el fondo... Yo creo que la única ventaja que tendría es por la conservación, porque siempre va a haber alguien, siempre va a haber incluso eso, un friki, por llamarlo así, que va a tener, pues eso, métodos de conversión, pues porque los controla mejor que nadie, ¿no? Entonces, gracias a eso, a lo mejor se conserva la obra. Pero, por ejemplo, en el caso particular mío de performance o de arte en vivo, esto es mucho más antiguo, aunque hay, por ejemplo, escritos en cuestiones de danza, muchas veces es la tradición oral la que conserva muchas cosas. Es cierto que si manejas muchos más elementos, muchas más herramientas, al final, si tienes ese conglomerado es mucho más complicado de conservar, ¿no? A la larga. O sea que yo de todas maneras, no sé, quería comentaros una cosa que me viene un poco a esto, pero no tiene nada que ver exactamente, y es, hace poco vi un reportaje que iba también sobre el tema de la conservación de símbolos, ¿no? Que pudieran alertar a generaciones futuras sobre un cementerio nuclear. Entonces, es un documental que vi, pero me dio muchísimo que pensar, porque es un cementerio nuclear que han creado en Finlandia y entonces están pensando que dure como unos 100.000 años. O sea, entonces imaginaos en nuestra escala de tiempo lo que es. Y el problema de ellos era un poco decir, ¿en qué formato podemos guardar un mensaje de ayuda o de prevención de no te acerques aquí porque es peligroso? Es un documental que podéis ver que se llama Onkalo. Y es alucinante porque evidentemente ahí te das cuenta de que no hay manera de conservar nada. Y es más, aunque lo escribas sobre piedra,
ni siquiera las generaciones futuras a lo mejor son capaces de interpretar los símbolos de advertencia o de peligro, en este caso tan básico y tan peligroso, ¿no? O sea, que imaginaos en una obra de arte, dices, eso, ¿queremos conservarlo o no queremos conservarlo? Yo creo que la gran mayoría de las veces los artistas no estamos pensando en conservación, somos un poco descerebrados en ese sí, o sea, hacemos las cosas en el momento, pero luego también dices, ¿en qué sentido quieres ser como el rey sol y permanecer durante siglos y siglos y que la gente contemple tu obra? Bueno, sí o no, no lo sé. Las cosas también tienen un tiempo y tampoco es malo que vayan y vengan y desaparezcan, no sé. Pero bueno, es mi reflexión. Que yo creo que es una pena que no haya aquí ningún restaurador o ningún conservador, que igual lo hay. No sé, sí, yo tengo algunos amigos que desempeñan esa profesión y realmente están muy preocupados con los materiales que se utilizan y las técnicas que se utilizan y demás, y con que los artistas rara vez consultan, porque por supuesto no se puede, un artista no tiene por qué saber, a lo mejor, aunque le preocupe, no tiene por qué saberlo, pero puede asesorarse y igual hay especialistas que sí que podrían, o sea, colaborando, iluminarle. Y luego aparte, tampoco olvidar que una de las funciones del museo es conservar y que también están encargados de hacer eso y catalogar. Que podemos tener todos la preocupación y debatirlo, está bien, pero he oído cosas como que igual no se tiene que conservar o no tiene que trascender o no, pues a lo mejor cualquier manifestación social o artística además es susceptible de ser conservada, luego habrá que ver quién decide eso y cómo, pero tenemos instituciones que se encargan de eso, que es el museo, y tenemos profesionales que se encargan de eso, que son los restauradores o conservadores, y no sé, la lástima es que no hay nadie aquí, pero bueno, sí que hay museólogos y que pueden decir a lo mejor algo. Quería hacer un apunte, aunque son poquitos los artistas que ahora mismo estáis en el encuentro, en la parte online ha habido más ponentes artistas que de otro perfil. O sea, se han presentado 60 obras de arte. Lo que ocurre que probablemente tiene que ver con el discurso, con la forma de crear y el del pensamiento artístico, que no son muchos los que finalmente se animan a hablar de su obra porque a lo mejor su obra habla por sí sola. Entonces hay muchos planteamientos, pero desde luego la presencia sí que está y bueno, también de alguna manera se han abierto al debate. También comentaros que entre la gente que también ha participado como ponente, alguno también tenía formación como restaurador. O sea que yo os animo a preguntar y que respondan. Vale. Bueno, también se me había ocurrido, porque habéis sacado un tema que es, ¿os ha pasado realmente, a lo mejor gestionando como artistas, alguno de vosotros ese encontronazo de no querer conservar, pero delante hay una persona que sí que quiere conservar, o al revés, que tú quieres conservar algo que el artista realmente no quiere conservar? Eso es un no, ¿no? No creo que el artista no quiera conservar, pero no creo que sea el que se tiene que hacer esa pregunta, precisamente. Para eso están los restauradores y los conservadores. O sea, que yo hago la pieza en el medio que a mí me apetezca en ese momento y después alguien que se rompa la cabeza. A lo mejor suena un poco egoísta, pero como artista no tengo por qué tampoco pensar eso. Es verdad que luego... parece que luego no trabajo, esto que estoy diciendo luego lo niego con mis obras, porque luego yo en mis obras utilizo un papel de no sé qué, el grafito va tal, la durabilidad son 400 años, o sea, que tú mismo vendes la moto cuando vendes arte de, no, esto te va a durar en condiciones de luz no sé cuál, no sé cuánto, y yo ahora estoy diciendo que me importa un carajo lo que dure. Bueno, pero es que claro, no hay que quitar tampoco el trabajo al conservador, es suyo. Y si el artista lo que quiere es mantener el formato original, no quiere hacer un cambio de formato, se pudiera dar también el caso a lo mejor, ¿no? Que quiera mantener el vídeo con la forma de correr, con sus errores de pasada, ¿no? Sí, pero no, tranqui, habla. Habla. No, si era simplemente que estoy de acuerdo un poco contigo, ¿no? Me estoy preguntando constantemente
que sí, conservar, ¿por qué no conservarlo? Claro que sí, un poco la finalidad de algunas personas. Está claro que cada uno somos únicos e irrepetibles y cada uno querrá una cosa. Yo, bueno, siendo artista, ¿qué es ser artista? Eso lo primero. Yo no sé si soy artista. El caso es que me gusta dibujar y me gusta pintar. Y cuento un poco, yo experimenté con el pastel y me dio igual la forma, cómo se conservaría con un cristalito, ¿no? Dije, me da igual. Y es a lo que voy, ¿no? Es una expresión del momento, ¿no? O sea, igual que uno cuando escribe, cuando canta, cuando compone, y es eso, ¿no? Que no queremos que se quede solo en eso, en una expresión del momento, y que queremos que ese momento se estire en el tiempo. Bueno, no lo sé, pero no sé, es mi opinión. ¿Qué más da conservarlo? En mi caso, ¿eh? Ya está. No sé, sí. Sí. No sé. Espera, ¿quieres hablar? No. ¿Vas a terminar? Sí, termina. No, me he quedado pensando en tu pregunta, ¿no? No lo sé, venderlo. No lo sé. Voy a pensarlo, ¿eh? Ahora contesto. Que yo creo que todos realmente cuando no es que queramos vivir de eso, pero nos gusta mucho hacer eso y nos gustaría en algún momento poder vivir de eso y algunos lo logran, otros muchos no. Pero en algún momento sí empiezas así, ¿no? El impulso primero, antes de llegar a una obra que realmente, para mí, en mi experiencia, que me guste, he tenido que hacer muchas pruebas, el proceso nunca es la obra que quiero, sale enseguida, es un proceso en el tiempo. Y en ese mismo proceso en el tiempo, yo creo que cuando quieres, cuando ya hay un poco de, no quiero llamarlo así porque es un poco pedante, pero no me viene a la cabeza ninguna otra palabra, cuando quieres un poco de seriedad en ese trabajo, ¿no? De decir, pues esta foto haya estado como haya estado hecha, pues quiero utilizar un papel de algodón que se conserve. Da igual, no lo hago porque esto le va a poner más o menos a mi obra, pero si puedo utilizar un papel que sé que se conserva mejor que otro, ¿por qué no? Y ya lo sé, ya tengo esa información, ¿por qué usar el otro, no? Sí, ya tal vez antes, hace 3 años, cuando no sabía, ya utilicé el otro y a lo mejor veo esas copias y ya las veo un poco amarillentas y esto. Entonces, cuando ya lo sabes y a lo mejor es lo que tú dices y quieres y te encanta que si algún día esto va a una galería, alguien lo compre, pues te encanta más que si esa persona tiene esa obra 50 años pegada en su pared, se conserve. Llegamos a un punto exagerado donde estamos hablando de 500, 600 años y muchas veces me río porque digo, pero esta gente no ha vivido 600 años realmente para saber si esto va a durar 600 años. Pero es un poco lo que tú dices, al final no lo creemos, ya está, si es que no sabemos si va a durar 500 o 600. Pero en esas marcas, en esos procesos, tenemos una confiabilidad. Luego, respondiendo un poco a tu pregunta, si hay un artista que no quiere cambiar su formato, que quiere presentar su cinta en cine, 35, digital, pues yo creo que ahí me uno contigo. Para eso están las asociaciones, los museos, donde se presentan las obras tal y como es, y yo creo que van a seguir existiendo mucho. A lo mejor acá parece muy lejano, pero yo creo que en muchos sitios donde hay más presupuesto y donde todo, sí que se conserva perfectamente. Entonces no pensemos que es que se están perdiendo un montón de cosas, no, a lo mejor se pierden, pero porque hay un problema también institucional acá, entonces uno se conserva, porque ni es tan caro, ni es tan difícil, ni es tan imposible. Pero aquí entramos en problemas de presupuesto, entonces yo creo que un museo que realmente le interese, que una obra que está hecha en Betamax, donde el artista se murió y fue un pionero de los años 40, si al museo realmente le interesa, los restauradores que tienen se van a encargar de que funcione. Respondiendo dos cosas separadas. Quería reflexionar un poco sobre la idea de medio y de soporte. La obra, en principio, debería ejecutarse en un medio o en otro en función de la búsqueda de unos objetivos que son inherentes al medio. No sé si me explico con esto. Es decir, Tafitadín, por ejemplo, utiliza el cine como medio, la fotoquímica, porque su objetivo es reflexionar sobre lo específico de ese medio en torno a una obra, a una producción. O sea que esta idea de trasvase de formato no la capto. Bueno, no, mira, de hecho, en realidad, por ejemplo, y te hablo con bastante conocimiento de causa en este campo, justo de lo que se proyecta en cine y lo que se proyecta en vídeo.
Museos españoles equipados con un proyector, a lo mejor hay uno o dos. Y museos equipados no ya con un proyector, con una persona que sepa proyectar un 16 o un 35, no hay. Tienes que llamar a una empresa externa que te lo haga. Alquilar un proyeccionista de 16 milímetros te vale 800 euros, 700 euros la hora. De hecho, y volviendo a Tafitadín y al uso del cine, a través del uso del cine ella está reivindicando precisamente cómo los procesos se pierden por culpa de nuestro alejamiento con respecto a la técnica. Porque aquí supuestamente todos utilizamos la tecnología, no sé, ¿no es? Sí. Todos supuestamente utilizamos medios tecnológicos y en verdad solo somos usuarios de lo tecnológico. ¿Quién de aquí sabe montar y desmontar una televisión y que funcione? Hay una novela de Asimov muy bonita, bueno, bonita es un decir, en la que llega un día en la que los hombres que programaron una nave para viajar al espacio no saben volver a programarla para volver a la Tierra. No sé, entonces estamos dando por supuesto muchas cosas en torno a la tecnología cuando nuestro acercamiento a ella a veces acaba y termina con utilizar el Facebook. Entonces realmente utilizar un medio implica una reflexión en torno al medio. Cuando Pike, hablabas de Pike antes, utilizaba televisores para hacer videoinstalaciones, no está utilizando un televisor porque sea algo que tiene al lado, no. Utiliza un televisor con un objetivo concreto, que es hablar sobre la sociedad de la información a través del televisor. Tal cual montada, exactamente. Pero ahí es el punto de que realmente si alguien se encarga de recuperar esa obra y conservarla, serán ellos quienes se encarguen de presentarla como está en su esencia y como fue creada en su esencia. El problema, de nuevo, es el tema de la tecnología, ¿no? El problema es que la formación que se le ofrece al restaurador y al conservador está muy alejada de cuál es la formación que tiene un experto en computadores, en código. Aquí somos todos de historia del arte, seamos conservadores, no sé si me explico con esto, que los museos no tienen equipo, ni en el ZKM tienen equipo formado para ese tipo de conservación y tienen que recurrir a consultorías externas que son las encargadas de esto. No sé, ¿es negativo? No es negativo, pero lo que implica es que muchas obras corren el riesgo, lo que hablábamos antes, de no conservarse como fueron concebidas originalmente. ¿Qué es bueno o malo? Pues no sé, depende. Yo ya ahí no voy a entrar, quiero decir, esto es un hecho. Y luego el otro hecho es eso, que a nivel tecnológico los museos del Estado español no están ni mucho menos equipados. O sea, por otra parte, hay museos que precisamente por los contenidos que conservan, por el patrimonio que tienen, como el Bostel de Malpartida, se ha especializado en la conservación y restauración de aquellas cintas primitivas en las que Fluxus iba documentando, iba grabando todo su material, con lo cual, pues, y a la hora de catalogar exactamente igual, ¿no? Catalogar aquellos vídeos, pues ellos han creado ya una pauta, ¿no? De la que nos estamos valiendo el resto de los gestores, el resto de conservadores y de museólogos, etcétera, para seguir las huellas, ¿no? Con lo cual, yo creo que es un proceso que está continuamente avanzando, poco a poco, ¿no? Que quería hacer dos aportes. Uno, que es algo que me ha ocurrido en varias ocasiones.
A mí me gusta mucho hacer proyectos que son transdisciplinares. Y entonces fui a proponerle un proyecto a alguien que había estudiado informática, que estaba estudiando informática. Y entonces, claro, lo que me dijo, no me interesa porque no me supone un reto tecnológico. Es decir, a la gente que desarrolla tecnología, realmente lo del tema de la conservación no es algo... A nosotros, ¿cuántos historiadores hay aquí? Que levanten las manos. A nosotros nos interesa la conservación porque nos interesa la historia, porque somos historiadores. Pero en otros campos no es tanto así. Yo os recomiendo que os guardéis la pregunta mañana para los del Makerspace, a ver qué os responden sobre el tema de la conservación. Si realmente es algo interesante o lo que realmente lo que les interesa es el reto tecnológico. Es que nos estamos encontrando que los que nos dan las herramientas, a lo mejor es que el tema de la conservación no es su prioridad. Nuria, sobre todo hay una cosa que se ha dicho, que el artista que trabaja lo digital a lo mejor no sabe desmontar una tele, pero ¿qué pasa con lo bueno de lo digital? Que trabajas con un equipo detrás. Yo simplemente por trabajar lo digital no tengo por qué saber programar, pero para eso tengo un equipo que formo con un programador. Ese programador no es artista, pero está ayudando a desarrollar una obra de arte. Justamente trabajar en lo digital hace que la individualidad, porque claro, estamos acostumbrados a hablar de la obra de este y la obra de este. Ahora la obra es un equipo. Entonces, es lo bueno, justamente lo que estamos diciendo. Esto es lo maravilloso. Yo no sé hacer una malla 3D. O sea, me puse un día y casi vomito. Pero a mí me hacen mi malla 3D. Y no por eso deja de ser menos obra mía. Tengo pues el laboratorio detrás. Justamente tienen que aprender los museos de todas estas personas que van a trabajar con artistas. Son los que se están formando ahora. Estamos constantemente hoy hablando de un momento que es actual. Es lo que estamos diciendo. Esta conversación se tendría en el siglo XVIII, se tendría en el siglo XIX y la estamos manteniendo ahora. Y vamos muy rápido porque crecimos así, ¿no? En 20 años han pasado de todo. Y cuando yo me acuerdo de mi tesina de grado, pues es que resulta que no, el disco duro más grande que existía no llegaba a 1 giga. O sea, es ridículo, o sea, un disco que no llegue a 1 giga. Y no es mi abuela, entonces, claro, y estamos muy rápido y queremos resolver muchas cosas y yo creo que estas mismas discusiones siempre existieron. Es que si no, o sea, de hecho de ahí es donde nace la caña y la chicha del arte, ¿no? Si no salen estas discusiones, sí, y un poco para, o sea, coincidir contigo que yo creo que en medio de todo este camino donde el artista, o sea, para mí de lo más bonito que tiene el arte digital, no arte digital, sí, bueno, sí, arte digital por ponerlo dentro de este contexto, es eso, es que artista solitario empieza a trabajar, artista en equipo, ¿no? Pero, claro, también no solo es arte digital, porque hubo muchas ramas dentro de una época en donde artista solitario empieza a trabajar en artista en equipo y donde todos participan. Entonces, sí, a mí en realidad, de hecho, si se me rompía mi cámara mecánica, no la digital, tampoco sabía cómo arreglarla. Entonces, claro, es muy bonito que empecemos a ser multidisciplinares y que seguramente habrá informáticos que dicen, va, si esto no me supone nada, pero habrá muchos otros que de repente se sienten súper identificados trabajando en un museo, ¿no? Como a mí me encantan las obras de los matemáticos, que ayer lo hablábamos con Vivi, me gusta mucho el arte que hacen matemáticos, por ejemplo. Pues no sé, a otros puede que no. ¿Colaboran o co-crean? ¿Qué pasa cuando nosotros estamos trabajando con un técnico? ¿Ese técnico solo quiere dar su conocimiento o quiere también crear? ¿Os habéis encontrado con esto? Gente que también es artista, aunque sea ingeniero, y quieren colaborar y crear una obra conjunta. Yo particularmente los casos que me he encontrado es que normalmente cuando son técnicos la parte creativa les da mucho miedo y no se meten. Entonces no sé si es solo mi percepción o mi percepción de mi experiencia o que cuando le hemos preguntado, por ejemplo, oye, ¿qué te parece? ¿Qué sería mejor esto o lo otro? Dicen, no, eso ya es decisión tuya. Sí. Y cuando ya te metes en la estética, en el terreno de la estética, que cuando hay que tomar esas decisiones, normalmente hay una distancia, no lo sé. Luego, por otro lado, perdonad también que añada alguna cosa de lo que estabais diciendo atrás, el por qué el artista decide, a lo mejor es utilizar un medio electrónico o no, eso es que también viene dado pues por una serie de cosas, factores socioeconómicos o de, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo muy básico de lo que pasaba aquí en la facultad y que lo hemos vivido todos.
muchas veces la gente utilizaba unos pigmentos determinados u otros en función del dinero que tenía ese mes. Entonces tú de repente veías que toda una clase pintaba con colores ocres y era porque eran los más baratos de la tienda. Entonces pensad que en el fondo hay veces que no es una decisión tan meditada y tal, sino porque es económica, porque ese mes no tienes tanto dinero para hacer esto o lo otro, y entonces le das muchas vueltas. Entonces yo creo que tenemos una cierta responsabilidad de saber cómo se conservan las cosas, sobre todo si queremos venderlas, que sí que queremos venderlas, y decir, bueno, pues por honestidad decirle al comprador, mira, sabes que esto te va a durar por lo menos tanto tiempo, no te voy a decir que va a durar siglos, porque eso no lo sé, pero sí tener un poco... no sé, no podemos ser ciegos totalmente a las cosas y pensar un poco que gente está detrás en los museos haciendo un trabajo maravilloso, porque es que si fuera por nosotros, la verdad, imaginaos Barcelona, ¿no? También, pues, no, es que todo el mundo se queja de sus obras, es que él pasa de todo, tampoco es eso, ¿no? Hay que pensar un poco en todo el mundo y ser honesto también. Y si vas a hacer una obra que se va a desintegrar, al menos decirlo. Decir, mira, se va a desintegrar, no te voy a vender la burra, ya está. Sí, bueno, solo comentar que se está hablando como del artista por un lado, como el creativo, y luego la persona que tiene tecnología por otro, como que trabajan conjuntamente. Y bueno, quería plantear que existen también ahora mucha gente del ámbito tecnológico que directamente se han metido artistas y que ellos mismos se crean sus propias obras pues con Arduino, con todo este tipo de tecnologías, ¿no? Y que no se ha hablado todavía un poco de esto, ¿no? De gente que realmente, o sea, que vienen del mundo de la tecnología y que son artistas, no artistas metidos a tecnológicos, sino al revés, ¿no? Y creo que eso también es muy interesante, ¿no? Gente que ya tiene esos conocimientos, o sea, tiene unos conocimientos muy altos de tecnología y los aplica pues a aparatitos o a cosas que realmente también, bueno, que en el futuro, que ahora, por ejemplo, no hay mucho, no sé, no está muy visual, no hay, como que no conoce mucha gente, pero yo creo que en el futuro también va a haber mucho arte de ese tipo, que no sé cómo se va a llamar, pero... Es bastante impostura, ¿no? O por lo menos lo fue así históricamente. Hasta el siglo XX no existe nada como las artes visuales por un lado y la ciencia por otro. Ejemplos después de los 50 hay muchos. El MIT, antes citabas el MIT. Hay programas en el MIT desde los años 50 para utilizar la computadora de una forma creativa, en la que no trabajan un pintor por un lado y un programador por otro, sino en el que se funde cuál es el rol de uno y el rol de otro. Aquí mismo en Madrid hace unas cuantas décadas el centro de cálculo. El centro de cálculo, conocéis todos bien la historia del centro de cálculo, ¿no? Bueno, el centro de cálculo fue una investigación pionera que consistió en dotar a ciertos artistas, Alessanco, Iturralde, Parafuelo, de ciertas herramientas tecnológicas para reflexionar sobre la pintura, el fondo, la forma, las composiciones aleatorias, los colores también, la gestal en general, ¿no? De los ordenadores, de algoritmos, funciones numéricas, este tipo de historias. Hablamos antes también de programas informáticos. En cierto sentido, la programación de un algoritmo para desarrollar un programa informático conlleva mucha creatividad, no poca. O sea, totalmente. Y de hecho, una de las cosas interesantes es que posiblemente estemos a las puertas de volver a reformular una figura unitaria, que es la del artista científico, a la vez, ¿no? Bueno, es que es eso, hasta el estudio especializado en Historia del Arte y en Bellas Artes, por otra parte, no existe algo así como un artista. Hasta el mito del artista del 19 no hablamos del pintor, ¿no? O sea, solo. De hecho, muchos artistas, bueno, en el 17 y en el 16, a la vez que pintaban, desarrollaban investigaciones de carácter científico. Hay una palabra muy interesante a la hora de hablar de este proceso, que es el cambio de paradigma de obra o pieza a proyecto de investigación, ¿no? Que yo creo que también nos da pie para ver en qué punto estamos. ¿Qué punto estamos? Y me respondo a mí mismo, entre comillas, porque en el fondo no hemos abandonado un tipo de régimen tecnológico para abrazar otro, conviven. La televisión no ha desaparecido porque ha llegado Internet. No solo se utiliza el arte digital, ni existe algo así solo como el arte digital, porque seguimos pensando en función a parámetros artísticos que se concibieron cuando no existía Internet ni computadoras. Entonces hay una superposición de formas de hacer también, por otra parte, ¿no?
exactamente. Un paréntesis, muerte a la figura del artista, pero luego en el fondo todos los artistas de alguna manera participan del mito del artista, ¿no? O sea, a ver, que esto está muy bien como... Reconocemos el artista, cuando tú decías de es un artista el que crea estos algoritmos súper creativos, empezamos, o sea, todos queremos, sí, o sea, disfrutamos de nuestro mito de artistas, pero empezamos a reconocer otro artista fuera de lo que nos habían metido por cabeza que era un artista. Un artista era esto, esto y esto. Y nunca pensaríamos que un ingeniero informático iba a ser un artista, cuando se hacen estos algoritmos que crean unas figuras y unas cosas impresionantes. Entonces... Claro, pero para nosotros un artista está definido porque nos cuesta salirnos, nos cuesta transformarnos de nuestros conceptos que, pues, es que es normal, ¿no? Que los hemos ido desarrollando. Me gustaría plantear otra pregunta. ¿Creéis que el arte digital es un arte desconectado de la sociedad? ¿Creéis que le falta discurso para un discurso que enraice con la cultura contemporánea? ¿Creéis que engancha por la cuestión tecnológica? Yo creo que distancia un poco de la sociedad, no sé, he entendido un poco que es muy importante llegar a un público enorme y colgarlo en la web y que lo vea mazo de gente porque es muy importante que lo vea mucha gente. No sé, joder, creo que distancia mucho, o sea, a mí qué más me da que lo vean 2 millones si lo están viendo en la pantalla de su ordenador, o sea, quiero decir, a mí me importa más que, no sé, esto es súper personal, pero me importa más que lo vea gente que está a mi lado y ya está, o sea, sentir su presencia, con eso me es suficiente como cualquier valor, o sea, me da igual 2.300.000 una web. Es importante que la organización, porque se construye con esa gente, claro. ¿Cómo que qué tipo de obra? Si hablamos de una obra digital hecha para la red, por ejemplo, redes sociales. Es que no sé qué es NetArt. ¿Cómo? No sé qué es NetArt. Arte hecho para la red. Arte hecho para Internet. Con lo cual, la obra está pensada desde el artista porque da unas opciones, pero solo se construye si el que está enfrente participa. No es que está enfrente, es que está enfrente de la pantalla del ordenador. Participa para hacer la obra. Claro, sí. Se convierte, el espectador es creador también. Completa, claro. Es que no he visto obras de esas. Es que no sé qué obras son. No. Una especie de juego, ¿no? Dependiendo del tráfico de usuarios que entraban en esa web, el cuadro se pintaba o se despintaba. Ese tipo de cosas son NetArt. Como bien decía, son cosas que implican la participación, no tanto la participación, porque es pasiva. Tú no estás participando de nada, en realidad. Simplemente estás incrustado en lo que es el pensamiento en web, en red, ¿no? Formas parte de una emisión de un mensaje y la recepción de un mensaje, nada más que eso. Son términos en el fondo comunicacionales, nada más. A eso vamos cuando hablamos de NetArt. Hay un proyecto dentro de aquí de Arte y un Café que se llama de Oyster, la ostra, y consiste en esto. Ellos plantean un territorio en el que de alguna manera hay habitantes que van eligiendo ser propiedad de ese territorio. Y dependiendo de la parte que les asigna, tienen la responsabilidad de convivir allí, de poner sus reglas del juego, etcétera, ¿no? Y el proyecto se inicia un día
y se pone día de acabado o se deja ya infinito, ¿no? Para que dure a lo largo del tiempo. Pero son proyectos que se construyen dependiendo cómo colabore o cómo participe o cómo se relacione la gente con el proyecto, con la propuesta que tú les haces. A través de respuestas que haces, Es todo por la web. Es todo por la web. O sea, tiene existencia a través de... A ver, reconozco mi problema de haberme metido aquí, porque... No, está... bienvenido, al revés, bienvenido. Ya, o sea... Bueno, ya sé. No, decir... vale. Sí, no, si quieres... Sí, mira, Venga. como estamos poniendo ejemplos de arte digital para que te sorprendas más, pues hay, por ejemplo, otra web. Mira, este libro es muy interesante, Tendencia del arte, arte de tendencias a principios del siglo XXI, que ya está un poco desfasado aún así. Había una web en la que tú cogías y podías coger un formulario y lo rellenabas con una vida. Entonces, luego tú podías ver las diferentes vidas y apropiártelas. Entonces, eso también era otro tipo de obra que había hecho un artista a través de un formulario web. Esas cosas se van cogiendo así y luego vas... lo que te interesa es trabajar con la gente que está rellenando vidas. Por ejemplo, tú al final haces como una especie de catálogo. Perdón, me perdí un poco con lo de las vidas. Pues es como una web en la que intercambias, tú dejas una vida y te puedes coger otra. ¿Cómo que una vida? ¿Qué? Hay un formulario y tú vas poniendo un nombre, una profesión, un sexo, cosas de esa vida, y después tú lo que puedes hacer es intentar apropiarte de esa vida en Internet. Es un juego que hacen muchos artistas en los que ponemos de relevancia muchas cosas que estamos diciendo ahora. ¿Por qué la intención de apropiarse? O sea, esto es como una red social. Bueno, Cuelgan ahí no es una red datos. social porque muchos de los perfiles no sabes si son reales o ficticios. Entonces O sea, se juega son con eso. avatares. Sí. Y entonces, ¿pero qué intención tiene, qué tiene que ver eso con el arte? Pues se hace preguntas sobre la identidad, sobre el género. ¿Cómo? Que se cuestiona ideas sobre género e identidad. ¿Pero quién cuestiona eso? Pues el espectador y el artista. Cuando se pintó la Venus saliendo de la concha, también se estaba propiciando una identidad y un género. Pero identidad y género, ¿qué? Hombre, O sea, bueno, eso si no- creo podemos que hacer una estoy cosa que es ir entendiendo mal. directamente a la RAE y buscar identidad o género. Sí, sí, es que soy un poco... No, sí, eso no- Yo simplemente quería un poco, bueno, irme otra vez a la pregunta que has hecho tú, ¿no? Y claro, yo entiendo que si nos distanciamos un poco, si siento que la sociedad se distancia de este tipo de arte, quizás es porque es algo nuevo, es más nuevo, ¿no? Es algo... Sí, es novedoso, entre comillas, el arte digital, ¿no? O sea, eso es un poco una respuesta a la posibilidad de distanciamiento ante este arte. No lo sé. Sí, supongo que sí. Supongo que sí. Y bueno, y además de esto, dejaré que el resto, si quiere contestar a esta pregunta, me gustaría también tratar un poco el tema de la identidad, ¿no? Es una de las cuestiones que habéis tenido. Porque dentro de la red tú puedes ser, puedes no ser, puedes ser muchos, puedes ser una cosa. Entonces, nunca antes, como en la red, se ha planteado tanto desde el hecho artístico en la cuestión de la identidad. Porque es que tienes todo en tu mano para planteártelo. Y para de ahí, a partir de ahí reflexionar sobre la sociedad misma en la que formas parte y sacar conclusiones pues muy interesantes. Fijaros que a mí me llama la atención también que a lo mejor no conecta con el público a nivel conceptual, pero que ocurre a nivel experiencial. En este tipo de exposiciones yo lo que observo es que hay mucha gente trabajando con los interactivos, de gente muy joven, gente que no tiene ningún miedo. O sea, lo que es la experiencia de usuario, que es tan importante también en el mundo del diseño, ¿no? Creo que está progresando a niveles altísimos, ¿no? Porque la gente se inventa cómo tener conocimientos nuevos a través del uso y que sean enriquecedores. Y yo creo que ahí
entra muy bien a la gente. Esa es mi experiencia personal. Yo creo, un inciso solo. Creo que lo que ha pasado es un claro ejemplo de que la sociedad o el arte no tiene en cuenta la sociedad porque va como en otro carril. Y este arte digital, mi pregunta es, bueno, no sé si eres estudiante de Bellas Artes, yo vengo del mundo de la gestión cultural y no historiadora. ¿Dónde se aprende? ¿Dónde puedes...? El museo tiene la función también de conservarla, de explicarla, la universidad, ¿dónde puedes acudir para todas estas...? En general... Está en internet seguro, pero como... En Google seguro. Pero ¿dónde puedes responder estas preguntas? Ya a nivel de historia del arte, bueno, arte contemporáneo, hay más cuestiones que también hasta donde el profesor quiere que Te iba a responder justamente eso, que da igual que estudies historia del arte. Arte contemporáneo lo aprendes viendo exposiciones, leyendo libros, interesándote. Pero bueno, esto no es solo una cosa del arte. Tú si estudias física no te van a hablar de las supercuerdas en clase. O sea, esto es así, esto es un ombliguismo que padecemos en la historia del arte, total, ¿no? Que pensamos que, por ejemplo, eso, todo el conocimiento que nosotros consideramos hermético lo hacemos por nosotros mismos porque nos interesa muchísimo. Y esto en verdad pasa lo mismo. En medicina hay ciertas prácticas que no se estudian, que no se llega a ellas. Entonces, ¿dónde se aprende esto? Pues interesándote por ello. En general, viendo exposiciones y leyendo libros y manteniéndote informado únicamente, ¿no? No obstante, hay másters, hay que decirlo, hay másters de arte. Es que me sale... Pero sí, sociedad, existen másters, grupos de investigación, exactamente. Pero a la sociedad en general. Existe ya... A ver, pienso que en casi, no sé, al menos de la Facultad de Bellas Artes de Valencia, que es la que conozco, hay un grupo de investigación dedicado a eso, un máster específico dedicado a eso, con proyectos conectados con América Latina, con Europa y, bueno, van a congresos, van a ponencias, tienen proyectos increíbles de un montón de cosas, de software libre, de realidad aumentada, que se interconectan con otro montón de disciplinas. Creo que es una cuestión de interés, como ha hecho el que pues cada uno conocemos nuestra área, igual no conoce yo igual no sé de técnicas pictóricas, no sé, estamos hablando de esto, pero igual hablas de escultura en barro y tampoco lo conoce, yo qué sé, yo misma o cualquiera, no sé. De hecho, yo trabajo en una institución en la que nos dedicamos exclusivamente al arte contemporáneo en relación a las nuevas tecnologías. En Laboral Centro de Arte, principalmente lo que trabajamos es un acercamiento social y creativo al hecho tecnológico. Y potenciamos pues este tipo de grupos de investigación, estas redes de intercambio de conocimiento también, y este tipo de experiencias de las que hablabas antes, que van más allá del ver una obra, sentirte espectador y se acabó. Replantearte quién eres cuando ves la obra muchas veces, ¿no? ¿Cuál es tu identidad frente a ella, no? Soy el espectador, pero bueno, a lo mejor soy el espectador hombre occidental, no sé si me explico con el tema de la identidad que hablábamos antes, ¿no? Es decir, este conocimiento, bueno, existe, como bien decías, y hay mucha gente trabajando en ello. Tenéis medios digitales que se dedican a esto, revistas especializadas. Es decir, de hecho es que se ha avanzado mucho en este tema en estos últimos 10 años. Y ha cambiado mucho, yo ahora te lo paso, porque es que te veo con la mano puesta así. A mí me ha sorprendido muchísimo una cosa de este año, os cuento un poco la batallita mía. Yo llevo años dando clase a los gestores de mañana, o sea, a los que van a ser galeristas, conservadores, comisarios, etcétera. Este año he empezado a dar clase, además, a los que van a ser los artistas de mañana, porque he entrado en Bellas Artes en la Universidad de Nebrija, que es la mía. ¿Y cuál no ha sido mi sorpresa? Cuando la queja que tienen los artistas, por una parte queja, pero por otra parte constatación de un hecho, es que lo que se está enseñando a los artistas ahora, por lo menos en el grado 4, en el curso 4 del grado de Bellas Artes de Nebrija, es mucho más arte digital que arte analógico. Se están quejando incluso los que iban con ganas de aprender a dibujar,
Y los que iban con ganas de aprender a imprimar un lienzo se están quejando de que tienen que irse a una academia. Y sin embargo son expertos en el proceso de imágenes digitales, en la grabación de vídeos, en, yo qué sé, en todos los... Yo no lo conozco porque esto es muy complejo y yo no soy artista, pero son mucho más expertos en toda la batería de posibilidades que ofrece el arte digital que en lo que toda la vida de Dios se ha considerado artes plásticas o artes visuales, con lo cual también ahí están cambiando las cosas muy deprisa, ¿no? Nos tenemos que ir acostumbrando también. Ya, eso sí que es riesgo, ¿no? No sé, yo ahí estoy de acuerdo contigo, o sea, yo cuando llegué a España vine a hacer un máster de fotografía hace muchos años ya, y ya no había cuarto oscuro, y para mí fue como el primer desencanto, fue como entender del todo lo que pasa con tu cámara digital si ni siquiera has vivido la magia del cuarto oscuro, ¿no? Es que entiendes ahí perfectamente de qué va la velocidad, de qué va el diafragma, de qué va la luz. Entonces yo creo que sí que es un riesgo, pero yo creo que a estas universidades se les está pasando porque como tampoco saben esto para dónde va, están sintiendo que tal vez meterse a darles 5 años de dibujo como nos toca a nosotros, a lo mejor para qué, ¿no? O sea, yo creo que estamos en un punto en donde unas pecan porque todo lo contrario, porque salen y no han tocado un ordenador, porque no han, o sea, porque hay diseñadores que no han tocado yo qué sé, el Illustrator, y otras por todo lo contrario, ¿no? O sea, que yo creo que sí que es un riesgo. Y luego, volviendo un segundo, ya te dejo hablar a ti, a la otra conversación de cómo se hace. Hoy hizo Leda Lorenzo en una entrevista, decía que parte de esta vorágine que vivimos, queremos aprender a disfrutar muy rápido de las cosas y entenderlo todo muy rápido. Y decía, el ojo, y más en el arte, hay que enseñarle mucho y hay que mirar mucho, porque no todo se aprende leyendo. Y tú puedes leer mucho y puedes empollarte muchísimas cosas, pero hablando de esto, claro, es normal que alguien hoy... La primera vez que yo vi NetArt me costaba disfrutarlo realmente. Hay muchas cosas que todavía me cuestan, pero es que mi ojo está mucho más acostumbrado, no más acostumbrado, le he enseñado más a ver otras cosas. Entonces hay que enseñar, o sea, no nos creamos sabios y que enseguida nos cuentan de qué va la cosa y de qué va el game art, el net art, el light art, cualquier art. Ya vamos por a saber la teoría, a disfrutarlo y a entenderlo. O sea, hay que enseñar el ojo y el ojo tiene que hacer un proceso para asimilarlo. Entonces, ¿cómo aprendes? Pues mirando mucho, leyendo y mirando mucho y mirando mucho. A lo mejor a veces hasta esas obras, cuando no las conocemos, se nos pasan desapercibidas, ¿no? Entonces, ya está. Yo no sé si este arte digital tiene tanto con el mirar como con el experimentar. Porque no sé si es un arte ya para educación visual. Creo que es otro lenguaje distinto. Empiezas a ver conectividad, empiezas a ver complejidad, empiezas a ver otro tipo de historias, que eso es lo que nos conecta con otros campos del conocimiento, ¿no? Y creo que además el peso muchas veces ya no está en lo sensitivo, sino que está en la pura información y la comunicación, ¿no? Entonces yo creo que ahí te abre un campo un poco diferente al tradicional, ¿no? A mí me parece que es un reto muy bonito quizás es un cambio de lenguaje, ¿no? Poner el peso en sitios diferentes a los que hemos estado haciendo ahora, ¿no? Al cambio de lenguaje yo añadiría de paradigma también. Yo creo que eso tiene un poco que ver también con... Yo tuve la suerte de aprender con una coleccionista y digo de aprender porque estaba trabajando para ella, pero aprendí a pensar. O sea, igual que mi padre me había dicho que en la universidad me iban a enseñar a leer un libro con suerte. Yo soy abogado especialista en propiedad intelectual, así que no tengo nada que ver con... Pero es cierto, ella me decía que había que hacer retina. Entonces, tiene mucho que ver con eso de ver, pero que como dices tú, estamos en un ámbito que ya no es ver. O sea, que es que necesito estar mucho más abierto porque necesito ver qué es lo que siento, qué me está pidiendo ese arte. Que ahora es mucho más evidente qué me está pidiendo, mientras que lo que serían artes más clásicos parece que hay una frontera más marcada. Y luego, se estaba oyendo, claro, tampoco es mi formación, pero oía a la gente decir a la nostalgia de quien igual quería aprender a dibujar y se encontraba con que todo lo que le daban era una pantalla de un Mac y demás. Yo creo que somos viejos. O sea, la media de aquí... Señores, no pasa nada, pero somos viejos. Bueno, yo voy a cumplir 40, supongo que hay gente que tiene 30 y 20 y pico, pero somos viejos. Hay una generación de nativos digitales que ha nacido, que tiene 2 añitos, 3 añitos con un iPad
que eso manejado en condiciones, con una educación en condiciones, no hace que la fantasía se pliegue, y que si bien yo soy la primera que me gusta saber de dónde vienen las cosas, por supuesto, y creo que es muy útil, creo que hay diferentes maneras de ver, de aprender y de pensar. O sea, por ejemplo, en la música hubo un momento en que desgraciadamente ya no se pudo experimentar lo que era dirigir una orquesta o lo que era tocar en una orquesta sinfónica o de cámara. ¿Por qué no? Porque igual lo que hacías era entrar en un estudio y grabar solamente tu parte. Ni mejor ni peor, distinto. Y creo que si intentamos mantener un poco la idea de que es distinto, y eso sí, cada uno individualmente para su carrera como artista, porque a todo esto yo soy abogado, pero aquí estoy como artista. Entonces, como artista, aprender todo lo que puedas y todo lo que te exija tu curiosidad será fantástico, pero con los mínimos dogmas posibles en la cabeza. Ahí es donde digo que somos viejos, o sea que inevitablemente nosotros ya tenemos algunas cosas en la cabeza y que podemos intentar luchar contra ellas. Bueno. Nada, en relación a lo que ha dicho ella de los nativos digitales, porque bueno, mi experiencia está muy relacionada con niños y creo que ellos van a ser los que demanden arte digital. O sea, ellos mismos ya lo han visto todo, ya lo han experimentado todo, tienen la Wii, tienen un mogollón de cosas que interactúan con ellos. Entonces, creo que es muy positivo que este tipo de arte va a tener futuro porque ellos lo van a demandar. Y nada. Sobre todo que parece que estamos haciendo una diferenciación todo el rato, como un rompimiento entre el arte digital y un dibujo o una escultura, y no es así. O sea, que igual que antes he estado hablando de una página web en la que hacían no sé qué género, no sé qué, yo sigo siendo dibujante, yo sigo siendo escultor, sigo siendo pintor, y no concibo una creación sin la otra. O sea, que no se separan unas, pero como veréis después en la siguiente ponencia, en la que hacemos nosotros, en la que os animo a participar, veréis cómo, viniendo de una educación más clásica y más academicista, de aquí, de esta casa, de aquí, te acabas lanzando al arte digital. Pero yo siempre repeí, dije, madre mía, yo no voy a hacer esto es un ñordo, que las páginas web. Y al final, como pues son lenguajes que están ahí y nosotros como artistas no podemos rehuirlos. Y nosotros como artistas tienes que coger lo que te ayude a expresar lo que estás sintiendo. En ese momento digital, en ese momento un lapicero, en ese momento un pastel. Deja un poco al lado el tema este de la creatividad porque es bastante subjetivo y quería hablar en cambio de la responsabilidad en relación a lo tecnológico, ¿no? Y con esto quiero decir que muchas veces el hecho tecnológico conlleva pues sí, una serie de instrumentalizaciones por parte del poder a la hora de utilizar las tecnologías. No sé si somos todos conscientes de eso, ¿no? De quién controla Internet, por ejemplo, de quién realmente utiliza los sistemas de información. Y muchas veces una de las funciones del arte digital, por llamarlo de alguna manera, es precisamente revocar esa lógica dominante y esas posiciones de poder, ¿no? Digamos que otro de los campos de actuación de este tipo de prácticas es eso, criticar, pues eso, la información unidireccional, replantear quién es el receptor de esa información y nuestro papel como usuario. No sé, que muchas veces estos temas se quedan en el tema de la creación y dejamos al lado realmente lo político que entraña utilizar unas tecnologías. Y la responsabilidad política se superpone. Sí, no, yo por eso, como se superponen, quería ponerlo encima de la mesa precisamente y eso, hablar ahora de realmente nuestro papel político en cuanto a usuarios de tecnologías que en gran medida son tecnologías que han sido heredadas de la investigación armamentística y militar. Internet, bueno, sabéis cómo se formó Internet todos, ¿no? Me imagino. Es decir, que como habitantes que somos de la aldea global y de la sociedad de la información y como personas críticas y creativas, tenemos un papel también muy importante, una responsabilidad muy importante. Antes hablabais de impresoras 3D, de Arduino. El Arduino y en general las tecnologías que se desarrollan con código libre o en código libre lo que hacen es recusar este tipo de control mercantil sobre lo tecnológico, ¿no? O sea, más que el Arduino lo que interesa es realmente la red de usuarios que utilizan el Arduino. No sé si estamos hablando aquí de lo mismo, es decir, que la creatividad está muy bien, que es un problema que es heredado desde la antigüedad, pero frente a la sociedad de la información tenemos una responsabilidad
como ciudadanos críticos y como ciudadanos que creen en lo público y en el espacio público, ¿no? Entonces, muchas veces utilizar las herramientas tecnológicas conlleva una mistificación de las mismas y estamos cayendo en un fetichismo continuo cuando hablamos de tecnología y confundimos lo que es lo nuevo con lo último y con lo que se tiene que utilizar, ¿no? Hay cierta mística con todo eso. Yo estoy de acuerdo en eso que dices, que hay una mistificación, o no sé cómo llamarlo, también de lo digital, porque al fin y al cabo es una herramienta y la verdad es que es lo que tú dices, que como alguien creativo lo utiliza sí o no, o combinado con otra cosa y ya está, pero está al mismo nivel que un papel, que una gubia, que cualquier cosa que utilices. Y de hecho, porque el que sea tecnológico no te asegura un resultado interesante estéticamente. Y eso habría que hablar mucho de eso. Porque realmente, claro, ahora de repente hay mucho apoyo a todo lo tecnológico, pero porque también hay mucho dinero detrás de la gente que nos vende esto, ¿no? Porque además, curiosamente, luego pasa una cosa, que todos compramos los dispositivos, pero ¿cómo se vende la obra? ¿Quién gana realmente dinero con la obra? O sea, al final estamos comprando dispositivos, otra cosa es que se venda la obra. Y claro, hay que ver un poco cómo se enfocan también los festivales, los encuentros y a quién interesa todo esto también. O sea, yo creo que es no mitificar, que es más que una herramienta muy interesante con muchísimas posibilidades, pero que también lo es un papel y son las relaciones sociales. Es mucho más complejo que no una herramienta tecnológica. Me encanta que hayas hecho esa pregunta porque en el neofeudalismo en la red, los señores de la nube, se va a poner en juego esa pregunta. El plantearnos que al final nos estamos convirtiendo en creadores de información para los señores de la nube. Pero bueno, lo dejamos ahí y mañana habrá que darles caña a ver qué dicen, qué opinan, porque veremos diferentes puntos de vista y yo creo que va a ser muy interesante el debate de mañana. A mí ya se me ha ido lo que se me acaba de ir. No, con respecto al código, quizás con el arte digital ocurra una cosa, la planteo también como pregunta, yo no tengo respuesta. El código abierto, aparte de ir contra el sentido único, o sea, la gente que manda en la red, también le da la posibilidad al arte de vivir más allá de su propia vida, quiero decir. El que sea un sistema colaborativo, el que el sistema vaya cambiando, hace que la obra perdure y no se quede obsoleta. Entonces, quizá el arte digital tiene esa cualidad de más de poder mutar, que las artes más clásicas quizá no las tengan tanto. Y quizá es un valor que se le debería de reconocer y de decirlo como diferenciador del resto de la arte, digamos. Y no sé por qué he dicho esto, pero bueno. ¿Quiere hablar? Tenemos 5 minutos. Sí. 5 minutos nos da un par de intervenciones para ir cerrando. Bueno, lo he cogido un poco por coger, pero en cuanto al público que hemos estado hablando, yo creo que pasa como en todo, ¿no? O sea, al final la gente que está interesada en el net art o en cualquier tipo de arte en internet, pues lo va a acabar encontrando, lo va a acabar disfrutando o formando parte de él porque va a participar en alguno de los proyectos y el que no, no. O sea, simplemente eso, o sea, que al final... ¿hasta qué punto este tipo de arte llega al público? Pues yo creo que hasta qué punto llega el arte de una galería de arte contemporáneo de una feria al público en general. O sea, al final pues es gente que realmente se interesa por ese tema y le gusta y participa y punto. Que yo me niego a creer que la gente que pasa por delante de una videoinstalación entiende menos que la gente que va al Prado sin saber de iconografía. O sea, me parece
O sea, es decir, este es nuestro mundo en realidad. Las imágenes están en todos los sitios, los dispositivos móviles están en todos los sitios. Por no hablar de los nativos que vienen. De hecho, los niños pequeños pasan las fotos en los álbumes como si fuese un iPad. Ya, o sea, es decir, va a cambiar mucho y posiblemente los que demanden ese tipo de obra exclusivamente digital sea la generación que viene, que es la que he conocido menos de lo que conocimos nosotros antes, ¿no? Entonces eso, que en realidad yo no creo que esté distanciado, que existen discursos que lo distancian y que lo de nuevo mistifican, sí, pero bueno, volvemos a lo mismo, es fetichismo eso. Tecnológico, parece que es diferente al arte, pero muchas veces cuando voy a un museo con mi hermano, que no sabe nada de arte, pues eso, una instalación que no tiene nada que ver con arte digital, pues la distancia de la misma manera que nosotros podemos pensar que distancia una obra. Entonces es como un poco lo que tú decías, cualquier cosa, si tienes interés, pues es allá donde miras, es allá donde esto. A veces pienso lo mismo, lo estamos mistificando tanto de que, o sea, de a dónde va, dónde termina, cómo es arte, cómo no es arte, y es como, son procesos y cosas que se están dando en el momento, a lo mejor, no sé, pienso que a veces caemos en querer rizar el rizo, ¿no? Y no salirnos como de, que nos gusta como meter y escarbar, no sé cómo decirlo. Bueno, yo para terminar mi aportación a esto, simplemente decir que yo tengo un poco de miedo. O sea, entiendo que nos estamos súper de acuerdo en cuanto a toda esta evolución, ¿no? A este ahora en el que estamos, que es digital. Pero es lo que comentabas tú, ¿no? El tema este de lo analógico que te dio, que viniste aquí a España y te encontraste que no había cuarto oscuro. Y dijiste, pero ¿cómo es posible, no? Entonces, yo me encuentro en una situación de aprendizaje. Pero bueno, digo que yo me encuentro en una situación de aprendizaje. Y realmente a mí la textura, ¿no? El olor, todo lo que tenga que ver con, por ejemplo, el óleo, yo qué sé, ¿no? Tengo miedo de que desaparezca. Espero que no desaparezca, realmente, confío en ello. Pero, vaya, ¿no? Los niños, ¿no? Ya, no sé, espero que no, porque están esos museos, esos restauradores, todo eso que hay detrás, y espero que no. Ya, el micro, espera, no sigue. El micro. Que va a seguir la investigación plástica, va a seguir, la gente va a dibujar, la gente va a pintar, es lo que hemos dicho antes. Lo digital tienes que verlo como un añadido. Sí, lo veo, por supuesto, lo veo como un algo que aporta. Y va a seguir, claro, porque obviamente se va a desarrollar cada vez más lo digital, pero siempre va a haber pintura, a lo mejor muy romántico que estoy diciendo, pero yo opino así. Ya, pero no, yo tengo un poco de miedo, de verdad, ¿eh? Lo digo de verdad. No lo sé. No lo sientas, déjate llevar. No. El arte es bonito, nos gusta el arte. Me encanta, claro que sí. Pero sí, no, simplemente quería decir esto, ¿no? Aunque los estudiantes podrían aquí son la academia para aprender a dibujar, pero aquí no, ¿eh? No, aquí es bastante hacia Depende de Es que aquí, por ejemplo, somos afortunados porque aquí se ha mantenido el tinte academicista y mucha gente se queja de ello, pero gracias a Dios salir de aquí dibujando también, ¿eh? O sea que gracias a mis profesores, a todos esos cabrones que tuve, que me putearon al máximo, pero bueno, gracias a ellos por lo menos sigo haciendo cosas. A mí lo que me preocupa un poco de todo esto es que se confunda una habilidad técnica con el artista o con un artista. Para mí no es lo mismo. Entonces, pienso que ahora mismo, que a lo mejor tiene que pasar muchos años para sentar todo lo que está pasando, pero que ahora mismo no está muy definido y me da la sensación que todo vale, o casi todo vale. Quiero decir, en este aspecto que estamos hablando. Por eso me da un poco de miedo. Para mí no es lo mismo. O sea, para mí, por ejemplo, lo que decías tú, un buen informático y tal, para mí un buen informático no es un artista, es sencillamente alguien que hace muy bien su profesión. Ya. Sí. Bueno. Entonces,
Me da pena, pero a la vez me encanta cortar en este momento álgido de la conversación, porque afortunadamente este año tenemos 2 sesiones de esta mesa. Así que guardaros todas las ideas y mañana en Telefónica a soltarlas. También otra de las cosas interesantes de esta nueva edición es que los moderadores tienen perfiles diferentes, por lo tanto la conversación se va a llevar por otros derroteros diferentes en cada sesión. Así que bueno, vamos a hacer ahora un corte para tomarnos un cafelito, refrescarnos un pelín, nada, 15 minutos y empezamos con la siguiente mesa redonda.